Buenas tardes, arrancamos este penúltimo espacio del ciclo Soria Saludable, impulsado por la Fundación Científica Caja Rural de Soria y que en este año tan complicado se está desarrollando desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Soria en colaboración con la 8 Soria y el Día de Soria, en definitiva con Promecal Soria. Penúltimo espacio, como digo, que vamos a dedicar a uno de los diques de contención de la propagación del coronavirus, iba a decir en la provincia de Soria, pero yo creo que en todo el territorio nacional y en todo sistema sanitario. Uno de los pilares, la atención primaria. Queremos conocer si se ha reforzado, cuál es el estado de salud de la atención primaria y hemos citado por ello a diferentes profesionales facultativos relacionados con este ámbito. Saludamos en primer lugar a José Ramón Huerta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues es la pregunta que nos hacemos. En ocasiones nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando hay alguna carencia que se pone en evidencia. La atención primaria es uno de los pilares importantísimos. Queremos saber cuál es su estado de salud, precisamente. Bueno, el estado de salud ni muy boyante ni muy malo, gracias al esfuerzo sobre todo de los profesionales. Está claro que una de las oportunidades que ha puesto sobre la mesa esta pandemia es darle visibilidad a la atención primaria, o sea, de darle valor realmente porque estaba de alguna forma olvidada y desde luego ha demostrado que tiene una capacidad importantísima para gestionarla desde la prevención, que es lo primero, hasta la detección, el seguimiento, el cuidado e incluso la rehabilitación de los casos. La atención primaria ha puesto de relieve que es la atención médica más sostenible por su eficacia, por su efectividad y por su eficiencia. O sea, realmente hay que hacer un esfuerzo para mantener la atención primaria porque un buen sistema sanitario no puede prescindir de la atención primaria. Y dicho esto, hay que reconocer que el problema que tiene es de falta de recursos. Viene de recortes anteriores, en la provincia de Soria claramente ha habido unos recortes durante los últimos años muy significativos y eso hace que no esté en la mejor situación posible. Muchas veces los resultados en salud se deben al esfuerzo de los profesionales más que al esfuerzo que la Administración ha hecho en ellos, porque, ya digo, los recortes en profesionales, los recortes en medios en los últimos años, aunque ya se había decidido en los últimos el reforzarla y en aumentar el presupuesto de la atención primaria en relación al conjunto del sistema sanitario, es obvio que estaba debilitada y que, claro, ha venido esto en el peor momento y ha sido muy difícil, incluso con los refuerzos que se le han querido poner, pues ponerla en las mejores condiciones para atender la salud de nuestros ciudadanos. Es decir, que no está ni bien ni mal, pero más quizá en el sentido negativo que en el positivo, desgraciadamente. Y esto no es responsabilidad de los sanitarios. Y algo tal vez que nos atañe a todos, puede ser que en el caso de la primera ola que nos sorprendió, ¿no? A todos empezamos a reflexionar sobre la necesidad de poner más intención en la atención cercana, en la sanidad en su conjunto. Luego llegan esas otras épocas de alivio, como pueda ser el verano o recientemente, después de la segunda ola, la Navidad, y en esas épocas de mayor tranquilidad parece que como que nos relajamos, que el nivel de demanda por todas las partes, desde todos los ámbitos, parece que se relaja y miramos para otro lado hasta que llega esta tercera ola y otra vez nos volvemos a acordar. No digo que pase en todos los sectores, pero parece que es la tendencia actual, ¿no? Cuando vienen bien dadas, cuando no hay problemas, parece que nos relajamos un poco. Bueno, la relajación es ineludible, está claro, no hay ninguna duda. Parece que es consustancial a la condición humana. Fíjese que los países que parecía que habían controlado muy bien la pandemia, como Portugal, Irlanda, algunos países del sur de Europa, Grecia, de Asia, ahora están absolutamente desbordados. O sea, el comportamiento del virus a través de las mutaciones y esto pues lo ha hecho imprevisible para los conocimientos actuales. Esto tiene un lado positivo, que estamos conociendo el virus y las enfermedades víricas y cómo abordarlas para el futuro
si somos capaces de no olvidarlo, esto no va a servir para progresar, pero que ha sido así indudablemente. O sea, esto es algo que no tiene ninguna duda y que probablemente lo sigamos haciendo porque la pandemia no se va a extinguir en esta tercera ola. Tendremos más olas y probablemente por lo menos todo el año 2021 la vamos a tener de una forma significativa. Probablemente la inmunidad de grupo, de rebaño, que se dice vulgarmente, la tengamos a partir del año que viene, pero de momento no. Y claro, la responsabilidad social, la disciplina social que se llama, es fundamental. Muy probablemente esa relajación y ese incumplimiento de las normas que se están repitiendo todos los días y a todas horas, ese exceso de confianza en ese a mí no me va a pasar, pues es lo que nos está llevando a las consecuencias actuales. Yo siempre pongo un caso para los muchos que infringen las normas, que se ven todos los días por la calle continuamente, el caso de un congreso médico que hubo en Chicago en febrero del año 2020, cuando estábamos en los albores de la pandemia, de 100 profesionales de todo el mundo que se habían reunido, no era relacionado con el virus, y fue un médico de ellos, estaba infectado. Infectó a 95 de los 100. Esos, en el seguimiento posterior que se ha hecho hasta noviembre, genético, habían infectado a 350.000 personas. Esto es lo que puede estar haciendo una persona que está incumpliendo y que no está ayudando. Bueno, eso era en noviembre. Probablemente ahora de esos 350.000 haya ya 1 millón. O sea, de una persona que empezó puede haber 1 millón después. O sea, ese es el riesgo y la progresión que tiene la enfermedad. O sea, que cada uno individualmente y todos colectivamente debemos responsabilizarnos. Responsabilidad es lo primero que hay que hacer por respeto a los demás. Sin duda. Pues ya ven que los números son bastante elocuentes, muy elocuentes. ¿Qué le comentan, qué le transmiten los profesionales facultativos de atención primaria? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Las preocupaciones en estos momentos son el abordar con la mayor profesionalidad posible la pandemia y el atender a sus pacientes como sea. Se está atendiendo pues, con unas condiciones más difíciles que nunca. O sea, buena parte de los profesionales, más del doble de la población general, han padecido la COVID y lo han sufrido, o sea, y sus consecuencias posteriores. Entonces, sobre todo, se sienten desbordados, se sienten cansados, sobre todo cuando vuelve una nueva ola, que se están haciendo las advertencias, se pide ayuda porque el médico y los sanitarios en general son muy sensibles a esto que está pasando y ven pues, que la gente se lo toma pues eso, relajadamente en muchos casos y que ya lo tenemos y todos desbordados, hospitales desbordados, UCIs desbordadas y una atención primaria que se ve muchas veces casi impotente para llegar a todos los casos y que gracias al esfuerzo continuado de que están haciendo los profesionales, bueno, pues se van atendiendo los casos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos los está atendiendo la atención primaria. Da la impresión de que los casos hospitalizados y las UCIs son los únicos existentes, ¿no? La estadística se ve de todos los casos, la gran mayoría, el 90% los está atendiendo la atención primaria, que está valorando los síntomas, la gravedad y está derivando al hospital. Que hay muchos casos asintomáticos, pero la atención primaria está empezando a tratar de prevenir, a tratar de hacer seguimiento y el cuidado de todos los pacientes en activo en un momento dado y de la recuperación de los convalecientes que ya han salido bien del hospital o han pasado la fase aguda. O sea, hay preocupación y hay un poco incluso de enfado, de cabreo por esto de que ven que pasan las olas y la población, pues esto sigue sin un compromiso estricto. Y también se echa en demanda quizá medidas más estrictas, que se están pidiendo y que muchas veces, unas veces parece que se pasan y otras que no llegan. Yo creo que los criterios epidemiológicos, científicos, sanitarios deben prevalecer por encima de los políticos, aunque los políticos absolutamente de estas situaciones son complementarios y necesarios. Y también nos centramos mucho en los pacientes COVID, pero desde atención primaria también se reciben a pacientes con otras dolencias. No hay que olvidarse de ellas porque tal vez el mundo COVID, la lucha contra el coronavirus, está eclipsando o tratando con mayor dificultad esas otras dolencias, algunas crónicas. Bueno, esto es imposible olvidarse de ellos, pero sucede igual en los hospitales y en la atención primaria. O sea, que hay que seguir con el día a día de los pacientes de las
patologías habituales de los crónicos y de los agudos que llegan. Lo que pasa es que en estos dos ámbitos está cada día más difícil seguir esto. Incluso hay muchos pacientes que se aguantan al máximo antes de acudir al médico y luego la atención, que en algunos casos tiene que ser telefónica y no presencial, dificulta mucho todo esto. Nosotros, desde los colegios médicos de Castilla y León, pedimos que se hagan esfuerzos en favorecer con la protección debida y las condiciones adecuadas la atención presencial, pero es lógico que no atravesamos los mejores momentos para la atención al paciente no COVID en ningún ámbito, ni el hospitalario, porque tiene que concentrar incluso instalaciones como los quirófanos y zonas de reanimación o los propios aparatajes de respiradores y todo esto, dedicarlos al COVID. En la atención primaria pasa lo mismo. Por un lado, los pacientes que se aguantan lo que pueden y por otro, las condiciones son las más difíciles para atender ciertas cosas, lo cual hace que estemos en unas circunstancias muy especiales y con muchos interrogantes. Por ello hay que recordar que enfermos podemos ser todos, que cualquier edad también podemos tener COVID y no COVID, y que tenemos que ser responsables para que en estos momentos facilitar que se puedan atender todos los casos en cualquier ámbito de la atención hospitalaria o atención primaria. Y ya para terminar, y brevemente, no es fácil porque no se puede hacer una misma valoración de todos, del 1 al 10, una valoración de la gestión política, teniendo en cuenta que a todos, sobre todo en un primer momento, nos ha pillado por sorpresa también a los representantes políticos y para ellos no ha sido fácil, una valoración de cómo ha sido, de cómo está siendo, porque estamos inmersos La política suspenso, un 4 siendo generosos, eso está claro. Se dice que 2/3 partes de la gestión que se está haciendo en relación a la COVID es política. Por eso no van las cosas como deben de ser. Hay políticas en 17 comunidades autónomas, hay políticas que sirven para una semana y no para la siguiente, etcétera, etcétera, y solo una tercera parte se dice que es gestión sanitaria, epidemiológica, asistencial. Yo creo que los médicos, los científicos que están participando, todos los sanitarios y digamos del mundo del entorno de la salud, no deben de marcar las pautas de actuación de los gobiernos, como alguien ha dicho, que eso sería la tecnocracia, pero sí tenerles más en cuenta los criterios, como ahora se está demandando, de que haya más medidas para controlar la epidemia. Yo creo que el papel de los sanitarios debe ser mayor y el del político es menor y siguiendo las recomendaciones técnicas del mundo sanitario. Bien, José Ramón Huerta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria, muchísimas gracias por su valiosa aportación y, como no, muchas gracias a todo el colectivo que representa, porque en parte, en gran medida, estamos en sus manos y por la profesionalidad de los suyos en buenas manos. Pues sí, gracias a ustedes y gracias por este agradecimiento hacia el colectivo sanitario, que en este momento tiene el mayor reconocimiento a pesar de todo, pero tiene también sus detractores injustamente porque está haciendo un esfuerzo enorme, muy por encima incluso de lo que recibe a cambio. Efectivamente, y la condición humana, que antes he dicho es así, valoramos al médico, valoramos al sanitario, sobre todo cuando estamos enfermos, pero hay que hacer un mayor reconocimiento y yo creo que esta epidemia, que pone de manifiesto el gran valor de nuestra sanidad y de nuestros profesionales, de nuestros médicos en primer lugar, ha puesto de relieve su valía. Muchas gracias. Seguimos adelante en este penúltimo espacio de Soria Saludable y ahora que se habla tanto de las vacunaciones 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, vamos a hablar con una profesional que cumple con esas prerrogativas, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Elena del Vado, voy a empezar bromeando, creo que ha trabajado como tantos otros profesionales por encima de sus posibilidades. Unos meses agotadores que, lo peor de todo, todavía nos hacen estar al pie del cañón. Sí, hemos trabajado todos mucho, yo he trabajado mucho, pero no tengo también que decir todo el personal del servicio territorial, especialmente la sección de epidemiología, han estado trabajando todos los días de la semana. Ha habido veces que nos han dado altas horas que seguíamos trabajando, pero bueno, supongo que como todo el mundo la situación lo requiere y bueno, ¿que estamos cansados? Pues sí, hay momentos que notamos el cansancio, pero no, yo creo que tenemos que seguir adelante y no podemos ahora flaquear, y menos ahora con la que tenemos con esta tercera ola. ¿Cómo es vivir
entre comillas, colgada de las cifras, de los datos que nos presentaban día a día, que salían de los análisis, en principio aquellos análisis que se mandaban a Madrid, que luego ya se hacían aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues al principio, como dices tú, mandábamos las pruebas a realizar fuera, al principio eran poquitas, bueno, realmente nosotros empezamos a trabajar a mediados de febrero, porque empezaron a haber algún caso que cumplía criterios, los que entonces teníamos como criterios, que vinieran de un país donde, bueno, en principio de China, luego ya Italia, y bueno, pues al principio iban viniendo poco a poco, había veces que recibíamos resultados a las 3 de la mañana, te sonaba el WhatsApp. Y luego, pues bueno, pues ahora ya estamos habituados a todos los días, te levantas, miras las cifras, estás enseguida a ver qué ha salido hoy, a ver qué tenemos. Bueno, es lo que nos está tocando. Es lo que toca. Estamos abordando el papel de la atención primaria a lo largo de este proceso, importantísimo cuando no hay ninguna pandemia de por medio, pero sobre todo ahora se le ha otorgado un papel sobre todo vital como dique de contención para controlar los casos, sobre todo entre unas olas y otras olas, ¿no? Para proceder a esos rastreos tan importantes. Bueno, estamos rastreando todo el tiempo, quiero decir, eso también con ayuda del personal de SACIL, una ayuda muy importante, están trabajando muchísimo y claro, es muy importante ahora, sobre todo seguir. Cuando tenemos un caso positivo, intentar buscar cuanto antes todos los contactos y bueno, tenerlos identificados, hacerles prueba y ver que por lo menos evitar en la medida de lo posible que siga habiendo contagios y bueno, intentar frenarlo. Es verdad que tenemos aquí buenas cifras de rastreo, yo creo que en general sí, casi todos los casos podemos observar de dónde viene el origen y eso es bastante importante para tenerlo controlado. Y bueno, hacemos eso, buscamos brotes, viendo un poco el origen. Luego nosotros, claro, también tenemos que enviar datos a Madrid, los datos que una vez que nos llegan, digamos en bruto, o sea, datos que tenemos, hoy han salido X casos, bueno, hay que trabajar sobre ello, registrarlos, todos los datos se van registrando, ver si pertenecen a un brote y luego esos son los datos que llegan a Valladolid y los que al final da el Ministerio. Ese porcentaje de trazabilidad que se aplica tanto también a la cadena alimentaria y en la que Soria, por parámetros en comparativa con otras provincias de la comunidad, ha salido muy bien parada. Se ha hecho, como comentaba, un muy buen trabajo, ¿no? En esa trazabilidad, seguir los brotes, rastrear los casos. Sí, la verdad es que aquí yo creo que se ha hecho muy bien y bueno, Mónica, que la tenéis después, os lo contará porque es la responsable un poco de eso y se ha trabajado muy intensamente en eso es muy importante, como te decía, para evitar que sigan produciéndose contagios una vez que hay un caso positivo, porque si tenemos un positivo que desconocemos, pues lógicamente a veces, en fin, a veces se producen brotes muy grandes con una sola persona contagiada, entonces es muy importante tener detectado pronto eso y poderlo cortar. Y Soria en eso la verdad que tenemos buenos datos, los hemos tenido todo el tiempo. Tenemos buena colaboración con el personal que está haciendo eso, igual que cuando no encuentran a alguien o alguien parece que se está saltando alguna norma, nos lo ponen en contacto, nos lo cuentan, buscamos. ¿Y cómo está la situación en atención primaria, esa atención cercana? Hay pacientes, incluso hay médicos que han sentido esa separación, ¿no? Ese día a día con el paciente, que al final es la atención también más cercana. ¿Cómo está? Bueno, pues me imagino que, bueno, todos sabemos que muy al principio se confinó a todo el mundo y en un principio, pues claro, para acceder a veces a las consultas, pues era complicado, era todo previa llamada telefónica, pero bueno, yo creo que lo que se trataba también es de, sobre todo, no contagiar al personal sanitario, porque claro, si encima de todo lo que estaba pasando no tenemos el personal sanitario que nos pueda atender, claro, el problema es bastante mayor. Sin duda. No sé si usted, que conoce las limitaciones, las necesidades de un sistema sanitario que está expuesto a un estrés casi nunca visto, ¿no? En los últimos tiempos, casi en su historia más reciente, damos la importancia que se merece a la sanidad. Por ejemplo, cuando vamos a votar, cuando ponemos nuestro voto en las urnas, nos dejamos llevar por otras cuestiones y no damos tanta importancia a algo tan esencial como es la sanidad.
Yo creo que eso pasa con cualquier cosa, cuando tenemos algo que nos ha superado a todos con esta magnitud, que además nadie habíamos vivido, quiero decir, no es decir que nunca, es que nunca habíamos vivido algo así, pues supongo que es cuando nos acordamos, pero seguramente nos pasa en otros ámbitos de la vida. Te das cuenta de que algo no está muy bien cuando efectivamente falla. Yo no sé, la gente lo que dices tú, cuando va a votar, es que no lo sé, quiero decir, yo puedo saber lo que yo opino, pero no sé cómo la gente luego se mueve a la hora de decidir cuándo va a votar o qué es lo que quiere para un futuro. ¿Y cómo ve a los sanitarios? Estamos hablando de personas también con sus preocupaciones, de personas que han caído contagiadas, que han sufrido el virus en sus propias carnes, que han tenido que tomar precauciones en sus hogares. Unos meses después, yo creo que pesa el cansancio, pero ¿cómo les ve de ánimo? ¿Qué le transmiten? Hombre, yo creo que la gente sí se nota el cansancio, muchas veces todos estamos cansados, pero yo creo que la verdad es que todo el mundo está peleando, todo el mundo sigue trabajando, hay días que todos decimos no podemos más, pero seguimos. Y todos tenemos nuestro bajón algún día, porque claro, son muchas horas, es mucho trabajo. Hay días que parece que todo nos sobrepasa, porque parece que tenemos todo en contra, que tenemos problemas por muchos sitios, pero bueno, yo creo que todo el mundo está dando el do de pecho, yo eso lo digo desde aquí porque es así. Yo en el servicio territorial, sobre todo, especialmente las personas que trabajan en epidemiología, llevan mucho tiempo trabajado, les hemos tenido que aplazar vacaciones y aún así, pues bueno, tienen días que yo entiendo que todos tenemos días malos, pero siguen. Y en la calle, ¿cómo ve usted el comportamiento de los sorianos? Porque estamos aquí en Soria. A ver, yo hay veces, bueno, me ha pasado, quiero decir, sales a la calle y ves comportamientos que dices, Dios mío. Yo creo que la mayor parte de la gente sí se comporta, o sea, yo creo que la mayor parte de la gente sí se comporta y cuando saben que hay una norma la cumplen, pero claro, si hay un porcentaje, aunque sea escaso, que no lo hacen, pues a veces tira por tierra el esfuerzo de los que de verdad lo hacen. Entonces, pues seguramente hay que seguir llamando a la gente a que tenga responsabilidad, que sea responsable y que, bueno, cuando hay unas normas, yo entiendo también que la gente ve que hoy hay una norma, mañana hay otra, hoy podemos hacer esto, mañana no podemos, y les podemos despistar, puede ser, que la gente ya no sabe ni qué hacer ni qué no hacer, pero bueno, que también piensen que no son normas que se ponen porque sí, que tienen un objetivo, y el objetivo es, bueno, ahora mismo que estamos, en fin, en una tercera ola, con muchísimos casos, hay muchísimos casos fuera de Soria y aquí también tenemos muchos casos. Tenemos que ser conscientes de que si todos nos comportamos, cuanto antes pues antes saldremos de esto. Sin duda. Ya para terminar, una vez superemos la pandemia, ojalá cuanto antes, mejor más temprano que tarde, seremos capaces de echar la vista atrás y darnos cuenta de lo que es importante, la sanidad, en este caso, de tratar de solventar sus carencias, porque ahora lo que se está haciendo es más o menos como se puede ir apagando el fuego, ¿no? Yo creo que cuando pase el tiempo tal vez haya que sentar las bases para que cuando venga otro incendio estemos mejor preparados, ¿no? Hombre, yo me imagino que desde, bueno, los que pueden organizar esto sí que se hará. Otra cosa es el sentimiento general, porque yo creo que todos una memoria muy frágil, es decir, lo malo intentamos borrarlo rápidamente y yo creo que, hombre, todos nos va a quedar una huella porque esto ha sido muy duro para todo el mundo, quiero decir, tanto para los sanitarios, para cualquiera que esté trabajando en este tema, como para la gente en general. Quiero decir que, lógicamente, estamos tomando medidas que no se habían tomado nunca, tienes restricciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, eso sí nos va a quedar, pero es verdad que luego yo creo que en general tendemos a olvidar pronto. Bien, pues vamos a hacer un poco más de memoria de vez en cuando. Igual haya que también volver cuando se celebra el aniversario y darnos cuenta de lo que hemos pasado. Elena del Vado, muchísimas gracias. También muchas gracias desde aquí, desde todos los compañeros, yo creo, de la profesión, por su buena predisposición siempre que llamamos para hacer cualquier consulta, pedir cualquier declaración, porque siempre la tenemos y siempre se da un paso al frente. Así que muchísimas gracias y felicidades por este trabajo y ánimo que todavía queda. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias al doctor Ruiz Liso por
bueno, poder contar un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, pues la lucha contra la pandemia ha obligado a facultativos profesionales a cambiar de roles, a cambiar su situación profesional, siempre dentro del ámbito de la sanidad, y es el caso de Mónica Álvarez, era enfermera de Soria Sur. Llega la pandemia, llega la necesidad de rastrear los casos que van surgiendo, una especie de Sherlock Holmes de la sanidad, y es responsable de seguimiento epidemiológico del área de Soria. Dentro del ámbito sanitario, ¿cómo van cambiando los roles, no? Sí, es cierto que cualquiera nos lo iba a decir. Por ejemplo, en mi caso me pilló haciendo la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, y cuando me quedaban 2 meses para terminar empezó la pandemia y lógicamente hubo que cambiar totalmente el rol y acostumbrarse a hacer otro tipo de funciones y tareas a las que no estábamos tan acostumbrados, como es el caso de la gestión. Y decimos rastreadora y además responsable de ese seguimiento. Cuando os dicen tenéis que rastrear los casos, a partir de un caso ver las derivadas, los contactos estrechos, no estrechos, es el lenguaje al que todos nos hemos ido acostumbrando y casi asimilándolo y haciendo propio del día a día. ¿Por dónde se empieza? Pues en realidad es que eso ha cambiado mucho a lo largo de toda la pandemia, porque es cierto que al principio no teníamos tantos medios ni tantas posibilidades y primaba sobre todo la gente que nos llamaba el COVID-AP con sintomatología, dejarla en casa y evitar que siguieran contagiando. Entonces, el objetivo siempre ha sido el mismo, detectar lo más precozmente posible los casos y una vez que estaban detectados poner medidas de control para que no se transmitiera y no pudiera contagiar a otras personas de su entorno. Entonces, realmente ahora lo que hacemos es lo mismo, pero ha ido evolucionando en función que teníamos más información acerca de cómo se comportaba el virus, cómo se transmitía, cómo funcionaba, cuál era el periodo ventana, desde que se contagia a una persona hasta que empieza a tener sintomatología, y eso pues nos ha hecho ir evolucionando y cambiando. Actualmente, ahora, cada vez que tenemos una persona que presenta sintomatología que pueda ser compatible con COVID, lógicamente no nos podemos permitir el tener una duda y no hacer un diagnóstico diferencial entre lo que puede ser un catarro común o una gripe con una persona por coronavirus. Entonces utilizamos las pruebas diagnósticas que tenemos a nuestro alcance, los test de antígenos y la PCR, y una vez que tenemos un positivo empieza nuestra tarea, todo lo que es el rastreo y la vigilancia epidemiológica. Actualmente lo que hacemos es empezar a considerar los contactos desde 2 días antes del inicio de síntomas y, en el caso de las personas que son asintomáticas, desde 2 días antes de la toma de la muestra de una prueba de infección activa, tanto el test de antígenos como la PCR. Y esos contactos se cuarentenan, se les realiza una primera prueba diagnóstica para saber si ya previamente vienen contagiados y, en el caso de que sea negativa, se espera 10 días a repetir una segunda prueba para cubrir ese periodo ventana desde que nos contagiamos hasta que tenemos la suficiente carga viral como para poder detectarlo. Bueno, pues yo sí que me pondría en sus manos porque ya ven cómo conoce el protocolo. Hablando de protocolo, hasta que se normaliza, hasta que uno ya lo tiene asimilado, supongo que al principio, ahora también son horas y horas de trabajo, pero supongo que al principio, hasta que se va uno familiarizando con ese protocolo, hasta que sabe cómo actuar, hasta que da con la clave, serían muchas horas de trabajo, cómo actuamos, por dónde empezamos. Así es, aparte de las interminables horas de trabajo que se hacen en el centro rastreando y haciendo el seguimiento epidemiológico, luego hay muchas horas de formación detrás porque es lo que decíamos, los protocolos van cambiando a medida que tenemos más información. Entonces esos protocolos nuevos hay que estudiarlos para poder ponerlos en práctica. Todos los trabajadores que están ahora mismo trabajando con nosotros en el COVID Urbana, en el centro que se ha creado dentro del Mirón, reciben una formación y todos están actualizados al día sobre todos los protocolos que saca el Ministerio y el SACIL. Y supongo que hay 2 partes, el rastreador que investiga y, por así decirlo, el investigado. Y a veces no resulta sencillo, porque cuando uno ha estado en un contacto estrecho con un paciente COVID, etcétera, etcétera, a veces no podía volver al trabajo, tenía que estar en casa un periodo X hasta que se le hacía una prueba, se le confirmaba con otra segunda prueba, etcétera, etcétera. Esa persona no podía ir a trabajar, tal vez estaba deseando
ir al trabajo o salir a la calle, y hay que decirle que se esté quieta. Además, nos tienes que contar con quién has estado o con quién te has relacionado, etcétera, etcétera. Es una pequeña intromisión necesaria, ¿no?, en lo que es un poco el día a día de las personas, en ocasiones en su intimidad. ¿Cómo se lo han tomado el grueso de las personas rastreadas? Hay de todo, pues como en todos los casos, cada persona es diferente y distintas personas se lo van a tomar siempre de distinta manera. Por lo general la gente tiene mucha aceptación y agradece mucho el tener a una persona llamándole por teléfono para comprobar que esté bien, que eso es lo importante. Pero claro, hay que entender todos los casos y hay determinadas personas que al no ir a trabajar durante 10 días les supone una verdadera faena. Sí es cierto que no es una cosa que se haga por gusto, sino que son medidas que se implementan porque son necesarias. Y lo que tenemos que intentar es evitar la transmisión, y la única manera de evitar esa transmisión es tener a esa persona cuarentenada en casa. No hay otra manera. Y luego supongo que estarán los casos del que es más aprensivo, que enseguida se puede asustar, tal vez lo tenga, me refugio, por favor hacedme la prueba ya se empieza a sentir mal incluso sin tenerlo, y el que dice, esto es un constipado, puedo salir a la calle, etcétera, etcétera. Os habéis encontrado con perfiles, supongo como la vida misma, ¿no?, muy diferentes. Exactamente, totalmente distintos. Lo que pasa es que es más seguro el perfil conservador y el perfil que piensa que realmente se ha podido contagiar, porque le genera esa incertidumbre y le predispone a seguir las normas y a quedarse en casa y a guardar la cuarentena. Las personas que son al contrario, que piensan que no se han contagiado, que esto es un resfriado y tal, son más tendentes a no seguir las normas sanitarias y a luego ocasionar que a lo mejor en la primera prueba diagnóstica fue negativo, en la segunda prueba salga positivo, y si no ha seguido todas las medidas, pues ha podido contagiar a personas que no deberían de estar contagiadas porque ya estaba detectado. Pues sin duda, en esto del COVID, mejor conservador que expansivo. De recursos humanos, ¿cómo anda el departamento? Porque el COVID, la verdad que nos está está poniendo a prueba un sistema sanitario que no estaba preparado para esta pandemia, porque hay muchas otras dolencias, enfermedades que atender. El departamento del que eres responsable, ¿cómo está? Pues cada vez se va aumentando el personal, pero claro, es que al principio éramos menos, las demandas eran menores, y ahora a medida que ha aumentado lo que es la vigilancia, y no solamente la detección de casos, sino también saber cómo se ha contagiado y a quién ha podido contagiar, pues se necesita más personal. Entonces, desde que empezó la pandemia hasta ahora, el personal ha ido incrementando, se han contratado a profesionales que se encargan de ello y que antes de ponerles en el servicio, pues se les da una formación, porque es un cambio de rol, es lo que hablábamos, que son tareas a las que previamente no estaban acostumbrados y que no han realizado antes. Pero bueno, como todo, hay determinados momentos en los picos de las olas en las que por mucho personal que se incluye, por mucho personal que metamos, no hay capacidad para llegar a todo, y hay veces pues que, lamentándolo mucho, se nos quedan algunas cosas para el día siguiente. Y supongo que como rastreadora, que tendrás el COVID en la cabeza las 24 horas del día, cuando uno sale a la calle, cuando ve a gente incumpliendo, que son los menos, que hay que insistir en que son los menos, lo decía también Elena del Vado, una se saca la lupa, ¿no?, y se preocupa, dice, tal vez tenga que rastrear por aquí, ¿no? Pues la verdad es que hay veces que es como si viviéramos una realidad paralela, alternativa, porque es cierto que hay días interminables que a lo mejor estás 12, 13 horas en el despacho, llegas a casa y sigues trabajando, y cuando vas por el camino a casa ves a mucha gente aglomerada, sin mascarilla y demás. Y dices, es que no sé realmente si no saben la gravedad de lo que tenemos entre manos o que no les preocupa, pero es cierto que es como si fuera dos mundos distintos, de pasar a estar en un sitio donde está todo el mundo preocupado, haciendo llamadas, rastreando, quedándose mucho más de su jornada laboral, a salir a la calle y ver que hay en otras personas en las que realmente tampoco ha cambiado tanto su vida. Entonces sí que es controvertido. Y se desarrolla, supongo, cierto instinto, cierta intuición, es decir, de este caso van a salir media docena, o de este caso, por la personalidad de esta persona que estamos rastreando, que tiene menos contactos sociales, etcétera, etcétera, o que su trabajo tal vez no les pone tanto, van a salir menos. Cuando uno afronta un caso particular, ya sabe si va a ser grave o va a tener diferentes ramificaciones o menos. Hombre, siempre nos podemos equivocar, ¿no? Pero sí es cierto que hay determinadas llamadas que cuando la gente no le da importancia, o le pedimos el listado de contactos, le explicamos lo que es un contacto y nos dicen ¡buf!,
como si tuvieran que pensar en muchísima gente, pues es cierto que esta gente nos asusta y que generalmente sí que generan mayor número de contactos y luego esos contactos terminan positivizando. Pero bueno, siempre nos podemos equivocar. Hay gente que al principio parece como que ha tenido muchos contactos y luego se ha quedado solamente en un caso. Pero sí que podemos hacer una previsión en función de lo que nos encontramos. Bien, pues ya lo ven, los mejores índices en porcentaje de trazabilidad, es decir, dónde comenzó un contagio, dónde ha ido derivando, se han dado aquí en Soria, de toda Castilla y León, al igual que hay otros índices en los que no hemos estado también, pero en el departamento de rastreo pues han estado a la altura y tampoco tuvieron su departamento el apoyo de los rastreadores militares que sí que han tenido en algunas provincias. Claro, la verdad es que se nos ofreció, lo que pasa es que al principio estábamos muy bien organizados y tenemos capacidad, entonces se decidió no contar con esta ayuda por el momento, porque realmente la labor que realizan los militares en otras provincias es a la hora de localizar a los contactos y pasarle esos listados a los centros de salud para que hagan los seguimientos, pero realmente es que nosotros desde el departamento nos encargamos también de todos los seguimientos. Entonces realmente si ya le voy a tener que hacer la llamada igualmente, pues al menos que esos profesionales los puedan utilizar otras provincias que no tienen esa capacidad que nosotros por el momento tenemos. Bien, pues ya lo ven, de enfermera de Soria Rural al líder del departamento, responsable del departamento de rastreo, lo voy a decir bien, de seguimiento epidemiológico del área de Soria, con la gabardina, con la lupa. Un cambio de rol, yo no sé si tienes ganas ya de volver al estado anterior, porque eso significará que dejamos atrás esta pandemia. Eso es. Hay días muy gratificantes, porque los hay, pero hay otros días que es cierto que estamos realmente agotados y que decimos, Dios, ¿cuándo volveremos a lo que era antes? A pasar consulta, a realizar nuestras guardias y a volver a tener una vida normal. Mónica Álvarez, muchísimas gracias y felicidades a ti y a todo tu equipo. A vosotros. Muchísimas gracias. Seguimos adelante analizando en este espacio de Soria Saludable el papel de diferentes facultativos. Nos vamos a detener en el Centro de Salud Soria Rural. Queremos seguir ahondando en ese papel de la atención primaria y lo vamos a hacer con un médico del Centro de Salud de Soria Rural, Mariano Dolado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esa atención cercana que por momentos se ha visto amenazada, se ha visto interrumpida, a día de hoy nos sigue preocupando cuál es la relación con el paciente, ya no solo con el paciente COVID, sino con esos que arrastraban otras dolencias o a los que les sobreviene una nueva dolencia y necesitan acercarse pues, a la persona de referencia de más confianza sanitaria, que no es otra que el médico más cercano. Supongo que les cuesta al paciente y les costará a ustedes, ¿no?, por esa vocación de servicio que acostumbran a desarrollar. Sí, por supuesto. Se ha pasado, bueno, pues de una actividad fundamentalmente presencial, en la cual, bueno, pues se pasaban una serie de días en las distintas localidades o tenían los pacientes un acceso bastante fácil al centro de salud, a tener sus dificultades e incluso en algunos momentos pues haber tenido que cerrar los consultorios pues por las condiciones que tenían en cuanto a no poder atender pues una enfermedad infectocontagiosa como es el COVID. Porque ha habido ese momento delicado donde todo era vía telefónica, donde no se podía salir, donde uno describía los síntomas, luego por cita previa hubo que adaptar los consultorios, centros de salud para crear circuitos COVID, supongo que hacer laberintos allá donde no había casi espacio, procedimientos casi imposibles y bueno, también hemos conocido esas últimas medidas con esas cabinas de humanización que se las ha venido a llamar para el que tiene que esperar fuera, todo complicaciones para una relación más o menos normal y donde importa mucho el contacto humano, ¿no? Evidentemente, evidentemente. En algunas circunstancias
bueno, habíamos comentado ya, el tema de la informática ya nos quitó un poquito esa sensación de cercanía con el paciente. Muchas veces estás mirando a la pantalla, estás preguntando y tal. Esto ahora con el COVID ha sido muy duro. La gente, independientemente de contarte tu patología, muchas veces también te quiere contar otra serie de cosas que le preocupan. El COVID ha venido a romper, por decirlo de alguna forma, esa relación médico-enfermo que yo creo que es la base, junto con otra serie de características, como puede ser la longitudinalidad, que sería el atender a la persona desde que nace hasta que fallece. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de relación sin duda se ha roto. Pero nada es irreversible en cualquier caso, ¿no? A ver si volvemos a la normalidad y se puede volver a ese estado anterior. Sí, yo pienso que sí. Has comentado, Iván, el tema de la llamada. Ha habido dificultades muchas veces pues, para lograr que los pacientes puedan ponerse en contacto con nosotros. Las líneas se han colapsado, ha habido compañeros de la zona administrativa que han estado enfermos. Por mucho que se han intentado poner más líneas, no han dado cabida a las numerosísimas llamadas que ha habido. Y bueno, pues la gente en los pueblos también, en muchos pueblos es gente mayor que tiene dificultades pues, para poder contactar. Bien es cierto que, sobre todo pues, en sitios relativamente accesibles, como sería la zona de Soria rural, los médicos conocemos perfectamente a los pacientes y sabemos, hombre, siempre se escapa a lo mejor alguna situación que puede surgir nueva, pero normalmente conocemos las patologías y sabemos qué pacientes son crónicos, qué pacientes necesitan una atención más personalizada, y si no se han podido poner en contacto con nosotros, nosotros sí que en muchas ocasiones nos hemos puesto en contacto con ellos o con las familias. También es verdad que a raíz de la pandemia, bien porque pilló gente que ya estaba en los pueblos o incluso gente que ha venido para escapar de las ciudades en los primeros días de la pandemia, los pueblos tienen más gente. Eso siempre es un poco de ayuda a efectos de las personas mayores, de que puedan buscar echarles una mano, ¿no? en un momento, efectivamente, ayuda. Es decir, llame usted por teléfono, que no entiendo, ¿no? Sí. Luego, también es verdad, están servicios, llamémosles esenciales, porque no se puede llamar de otra forma, un panadero, los congelados, la farmacia, por supuesto, en los sitios donde hay oficinas de farmacia, que también son un nexo de unión, y si detectan alguna situación, enseguida la ponen en contacto con nosotros. Y hay que insistir, lo hicimos también cuando hablamos del departamento de urgencias, siempre, pero más en este periodo, ¿no? Donde cada atención es fundamental, cada paciente ahora más que nunca debe ser único y hay que prestarle una atención más incrementada en cuanto a calidad. Hay que insistir en hacer un uso responsable, ¿no?, de estos servicios. Totalmente. En algunas circunstancias se ha dicho que no se pasaba en los consultorios locales. Y es cierto, se ha intentado en todo momento que fuera una actividad, por decirlo de alguna forma, reglada, en consultorios que estuvieran preparados y siempre con una llamada previa para valorar si la asistencia tiene que ser presencial o pueden venir al centro, en los cuales pues hay muchísimos más medios, hay mucha más distancia, las condiciones son distintas, que duda cabe. Hay centros o consultorios que están muy bien, con muy buena infraestructura, y hay otros pues, que no la tienen. Como tú bien has dicho, el hecho de tener doble circuito en muchos consultorios es imposible. Tendría que suponer una serie de obras que a lo mejor pues, no están dispuestos a... Y sobre todo, como se suele decir, cada paciente es soberano y se merece la mejor de las atenciones, pero sí quizás en estos momentos es cuando hay que priorizar
y decir, bueno, pues voy a hacer caso a lo que me está diciendo por teléfono, me voy a tomar este u otro medicamento y tal vez no sea necesario que me presente en el centro de salud donde se está viviendo un estrés pues sobrevenido, exagerado respecto a otras épocas, digamos, normales. Más cuestiones. Asistimos también en los últimos tiempos a noticias en referencia a la sanidad soriana no muy positivas, como es la marcha, la salida obligada de 9 médicos, precisamente, que no se han recuperado en su totalidad. ¿Cómo se vive desde la línea de flotación de la atención primaria? En esta época tan crítica, ¿no? Soria es una provincia que tradicionalmente, bueno, pues, ha tenido una carencia de médicos de las distintas especialidades, pero en atención primaria eso se ha notado. Qué duda cabe que ahora con la COVID todavía se ha notado más. Pienso que se podría haber hecho algún tipo de arreglo, algún tipo de a nivel político probablemente de encaje para, si se hubieran tenido que ir esos 9 médicos que en realidad se han ido, haber traído otros 9 médicos. No, en algunos casos no ha sido así. En algunos casos han sido médicos de área que se han tenido que hacer cargo de esas consultas. Estamos, desde el Colegio de Médicos se está dando continuamente, bueno, pues un poco la idea de que en Soria cualquier médico que se va, pues es muy difícil que vuelva. Sí, porque tal vez se meten en la centrifugadora y al final se reparte, pero no vienen facultativos nuevos, ¿no? O no en la misma cantidad en la que salen. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que bueno, pues Soria tuvo una facultad, vamos, un colegio universitario, en el cual se formaron muchísimos médicos sorianos, por las circunstancias, por la familia. Luego esos médicos, bueno, pues muchos se han quedado aquí. Ahora no se dan esas circunstancias y, pues por lo que sea, Soria no es atractivo para los nuevos médicos. Entonces, bueno, pues ahí hay que buscar algún tipo de incentivos, algún tipo de soluciones, pues para que puedan venir aquí. Bien, vamos a ir terminando. Usted, que lo ha vivido en primera línea, sus compañeros de atención primaria, compañeras, pues reduciendo el número de consultas porque había que tratar de mantener a raya al virus, pero ustedes se han expuesto también, han estado en primera línea. Todo el que está de cara al público, en mayor o menor medida, se expone. Ahora estamos inmersos en una tercera ola como consecuencia de lo que hemos vivido también en estas fechas precedentes, estas Navidades. Siempre en el horizonte tenemos algunas fiestas que ya no se vienen celebrando, que suelen ser canceladas, pero son una amenaza, ¿no? Para profesionales de la sanidad. Yo creo que a todo el mundo le debiera ofender cuando ve cosas que se hacen mal, sí, aunque nos las callemos, porque ¿no? Al final acabamos discutiendo. Sí. Pero sobre todo a profesionales de la sanidad, en primera línea, que en muchos casos han visto el horror con sus propios ojos, supongo que debe de doler, ¿no? Totalmente. Ha habido muchísimos compañeros y compañeras pues, que, sobre todo al principio de la pandemia, lo han pasado francamente mal. Llegamos a tener la mitad de los compañeros infectados. Algunos lo han pasado realmente mal. Hemos tenido en nuestro centro compañeros, no sé si a lo mejor el doctor Huerta pues, habla un poco de esa situación, pero bueno, él mismo puede comentarlo, enfermeros, enfermeras, familiares de esos médicos, y se han visto situaciones pues, francamente dramáticas. El otro día me pareció muy interesante las reflexiones que hicieron desde el servicio de urgencias, de que los compañeros y compañeras están cansados. Están cansados. Hubo una primera ola, se echó toda la carne en el asador, se esperaba una segunda ola después del verano, también es cierto, pero probablemente para las Navidades hubiera que haber hecho otro tipo de planteamiento. Y como bien dices, pues ahora, el día 11 de febrero, está el Jueves Lardero.
por supuesto que no se va a celebrar. Quiero decir, es un no Jueves Lardero, igual que fueron unos no San Juanes, o igual que tenía que haber sido una no Navidad, en el sentido... Es mi opinión, tampoco es mi opinión. Hay sectores que también probablemente pues estén en contra de esto, pues porque eso tiene que ir acompañado de ayudas para paliar precisamente el déficit de actividad de ciertos sectores. Pero sobre todo pedir a la gente muchísima responsabilidad, que en esa situación no se junten ni siquiera en familias más de 6 personas y que no sean convivientes, que los amigos no se junten en locales, por decirlo de alguna forma, legales. De verdad, es realmente importante que la gente tome conciencia. Esto no es ninguna broma, se están viendo una contagiosidad importantísima. Pienso que es probablemente por variantes nuevas de la cepa. La contagiosidad va a aumentar hasta límites que no hemos conocido, por lo que yo he visto estos días, y bueno... Pues ya lo saben, se lo dice un profesional, no se lo dice un cualquiera. Y antes advertíamos también, y ya despido, del uso responsable de la sanidad, de llamar cuando sea necesario, de presentarse en el centro de salud cuando sea necesario, y también hay que pedirles con los profesionales, con todo el ámbito de la sanidad, un poco de paciencia, porque están pasando por un estrés que no esperaban, y muchas veces las carencias del sistema no hay que pagarlas, no hay que buscar responsables donde no los hay, sino donde más bien hay víctimas, porque profesionales como Mariano Dolado también sufren en sus propias carnes el no poder atender como deben o debieran a los pacientes, y no nos puede ganar las malas formas, la impaciencia cuando no nos contestan, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar a la altura, ¿no? Como ciudadanos hay que pedir eso también, Totalmente, totalmente de acuerdo, Iván. Muchísimas gracias a ti, a la 8 de Televisión de Castilla y León, y por supuesto pues a la Fundación Científica Caja Rural y al doctor Ruy Liso como cabeza visible. Muchas gracias, Mariano, y mucho ánimo. Nada, muchas gracias. Bien, pues qué importantes testimonios estamos escuchando en relación a la atención primaria, en definitiva a la sanidad de Soria, al funcionamiento durante esta época tan crítica como ha sido la pandemia, y qué sería de esas otras organizaciones que trabajan de forma paralela, pero también en estrecha relación con la sanidad, como es el caso de Cruz Roja Soria. Tenemos de hecho a su presidente, Modesto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Ahí están, trabajando de forma paralela, apoyando, asistiendo, y uno cuando empieza el año hace sus cuentas, sus números, vamos a destinar estas cantidades a esta acción, esta otra a tal, vamos a estar en diferentes eventos deportivos, protegiendo en la Saca, como suelen estar, y tantos otros lugares donde se les ve y donde les entrevistamos también, y de repente todo salta por los aires, y lo que tenían repartido hay que poner las fuerzas en atajar o luchar contra los efectos de la pandemia y, en definitiva, como hacen habitualmente, ponerse a disposición del sistema, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros siempre hemos tratado de ser proactivos. En Cruz Roja, a todos los niveles, somos expertos en emergencias, pero hay que tener en cuenta que esta emergencia ya a mediados de marzo nos dejó trastocados a todos, porque las emergencias normalmente se localizan geográficamente en un punto, esta emergencia era una emergencia mundial. Fue algo que tuvimos que hacer un cambio muy grande en todos nuestros departamentos, no solo en socorro y emergencia, sino en todos los departamentos: juventud, mujeres maltratadas, los más vulnerables, el plan de empleo, el tema de formación. Todos los temas tuvimos que trastocarlos y hacer muchos cambios, y qué duda cabe a nivel presupuestario también, muchos presupuestos extraordinarios, para poder colaborar, poner nuestro granito de arena en tratar de mejorar un poco, si se podía, el tema de la pandemia. Porque sin duda, más allá de los efectos del virus, y hemos manifestado nuestra preocupación a lo largo de estos meses, es que esos otros problemas, esos otros retos, desafíos
que también afronta Cruz Roja, como se me ocurre el de la violencia de género, inmigración, etcétera, etcétera, continúan ahí, siguen estando. Exactamente, es que nosotros tenemos muchos programas, más de 40 distintos en muchas áreas. Hubo algunos que no se podían parar, tenían que ser así, aunque teníamos que adaptar todas las normas COVID, tanto del Ministerio como nos daba nuestra propia oficina central, como puede ser el piso de menores, el de emancipación, los 4 recursos o 4 pisos que tenemos para refugiados, todo esto demás, hubo que adaptarlo, pero no podían parar. Hubo otros que se redujo mucho la actividad, como son los servicios preventivos, como es la formación presencial. Los servicios preventivos no se iba a ningún sitio. Ahora hemos empezado, vamos, cuando empezó con el Numancia y tal, pero no pudimos hacer las fiestas de San Juan, todos los preventivos que hacemos durante el verano, etcétera, esos se paralizaron. Hubo otros programas que surgieron nuevos, y no nuevos porque teníamos costumbre, pero por ejemplo el reparto de alimentos, de medicamentos, el transportar a ciertas personas, el ayudar al SACIL a la hora de ir a hacer ciertos test en distintas residencias con 2 de nuestras ambulancias y nuestros conductores. La verdad es que hubo que cambiar muchas cosas. La formación presencial hubo que quitarla, las reuniones presenciales con distinta gente, y se hizo a nivel online. Teníamos los niños jóvenes que estaban en el proyecto de apoyo escolar, que muchos de ellos no tenían capacidad económica y tuvimos que compramos una serie de tablas, 30 y tantas tablets, para dárselas con su correspondiente wifi, para poder continuar con ese apoyo escolar y que ellos pudieran continuar con la escuela. Y así muchas otras cosas que sobre la marcha tuvimos que ir cambiando. Realmente un largo etcétera, y se han citado unas cuantas, y fíjense dónde está Cruz Roja. Mes de marzo, todo salta por los aires, y supongo que hay una reunión de contingencia donde Cruz Roja dice en qué podemos ayudar, tenemos estos medios, estas dotaciones, estos vehículos, qué podemos hacer y cómo nos repartimos para que la ayuda llegue más lejos. Sí, pusimos en marcha a nivel nacional un plan, el plan Responde, que hemos llegado creo que a los 70 millones de euros, no lo sé, aquí en Soria igual. Hay que agradecer mucho la solidaridad de empresas, de particulares, de gente que nos traía mascarillas, gente que traía algo para que nuestros voluntarios y voluntarias pudieran, estaban haciendo la actividad de reparto de alimentos y tal, pudieran comer, tener un sitio donde pudieran tomarse algo, una Coca-Cola, un tal, y hubo mucha solidaridad. Yo quiero agradecer desde aquí a toda la sociedad soriana, en todos los aspectos, la colaboración que ha hecho con Cruz Roja y sobre todo a los voluntarios y voluntarias, tanto de Soria como del resto de asambleas locales. Le iba a hablar de los voluntarios, porque si algo distingue a Cruz Roja es la capacidad para aglutinar voluntarios. Durante esta pandemia hemos hablado con algunas personas que se vieron obligadas a cerrar su negocio, que de repente les hemos visto al frente de una ambulancia o conduciendo una ambulancia, diciendo, mira, ya que no puedo abrir mi local, pues destino todo ese trabajo que no voy a hacer a Cruz Roja. ¿Se ha notado ese incremento de voluntarios? Sí, mucho. La verdad es que, bueno, en el tema de la pandemia, porque había que tener en cuenta que los mayores de 60 y tantos años, pues por cuestiones de la oficina central, preferíamos que estuvieran como mucho en sede, pero nunca en el terreno, en la calle, pero han participado más de 160 voluntarios y voluntarias en distintas áreas y ha habido un incremento bastante grande. Muchos han estado durante el tiempo de la pandemia, después han reanudado sus trabajos, etcétera, y otros se han quedado de voluntarios y han incrementado el número de los cerca de 900 voluntarios o algo así que tenemos en la provincia de Soria. Todas las asambleas, tanto Burgos de Osma, San Esteban, San Leonardo, Almazán, Ágreda y Soria han trabajado y han incrementado el número de voluntarios, y sigue habiendo grupos que están trabajando en esto porque, por desgracia, esta tercera ola pues, nos está trayendo también más trabajo, como es lógico. Supongo que uno tiene ya ganas de decir, venga, vamos a volver a esa época, entre comillas, donde nos aburríamos, cuando hacíamos lo convencional, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, la verdad es que lo hacen con mucha ilusión y de una forma altruista, y yo creo que los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja y de cualquier institución, no nosotros solos, hemos trabajado y es lo que nos gusta, por algo somos voluntarios de Cruz Roja.
Y para terminar, ¿cómo se ve desde fuera, allá por donde terminamos pasando todos, que es por los centros de salud, por el hospital, en definitiva, el estado de la sanidad, con esa relación estrecha que mantienen ustedes, preocupa cómo está la sanidad soriana? El día después, cuando superemos la pandemia, habrá que repensar, no sé si el modelo, pero sí la intención que se pone, ¿no?, en el sistema sanitario. Hombre, no soy quien para valorar eso. Yo creo que nosotros hemos estado lo más cerca posible, de hecho somos auxiliares de las administraciones públicas con el CECOPI y con tal, en todo este tema. Sí que duda cabe que habría que repensarlo, y sobre todo la falta de facultativos, la falta de personal, el que ese personal esté mejor retribuido tal vez, todo ese tipo de cosas. Creo que esta pandemia nos está incitando a eso, y que duda cabe que a nivel económico, ya no solo a nivel sanitario, a nivel económico sí que nos está dando muchas lecciones. Una de ellas es que se están dando casos, nosotros hemos aumentado en mucho las familias que ayudamos con alimentos, medicamentos, ayudas a pagar el gas, la comunidad, etcétera. Ha aumentado de tener 400, 500 familias aquí en Soria Capital solo, a tener 700, 800 familias que necesitan eso, y sobre todo, y lo más, digamos, lamentable, es gente con trabajo que además no llega a final de mes. Un sueldo digno para todos creo que es algo que tendríamos que tener en cuenta. Pues ya lo ven, ahí estamos sufriendo esa pandemia sanitaria que afecta a la salud, pero viene esa pandemia económica que en muchos casos viene a multiplicar problemas heredados y que ya existían, pero se están haciendo más grandes. Para mitigarlos, para dar compañía, repartir ayuda entre administraciones, como acaban de escuchar, Cruz Roja Soria, felicidades, Modesto, y felicidades sobre todo a toda la gran familia que hacéis Cruz Roja Soria por el trabajo en épocas convencionales, normales, y también durante esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a la Sociedad Ciudadana, a la Fundación, y Juan Manuel, gracias por invitarnos y contar con nosotros en esta extraordinaria edición del Soria Saludable, que creo que ayuda mucho a los sorianos a conocer cómo ha sido esto. Pues un Soria Saludable que casi ya va cerrando esta 26ª edición. De hecho, el próximo martes tendremos el último episodio de estos ciclos que les estamos ofreciendo desde aquí, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Soria, a los que, como siempre, agradecemos su buena predisposición. Hasta entonces nos despedimos. Por favor, cuídense mucho.